Ya. Entonces, vamos a repetir de nuevo lo que es el transformador monofásico de 3 circuitos. Tenemos este transformador, ¿verdad?, que tiene el lado primario, el lado secundario, o 2, y el lado terciario, el 3. Y como decía, estos transformadores se usan mucho en las subestaciones, en las centrales. El primario es donde entra la energía que viene del generador, y el secundario sale la energía que va a transmisión. Por ejemplo, el sistema interconectado central o el sistema eléctrico nacional. Y el terciario sirve para alimentar los servicios auxiliares de la subestación o de la central. Iluminación, calefacción, para cargar las baterías y otros servicios más, puente grúa también. Bueno, ¿cómo se calcula el circuito equivalente? A partir de estas relaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, si cortocircuitamos el lado 2 y el lado 3 está abierto y alimentamos por el lado 1, es la prueba de cortocircuito entre el lado 1 y el 2. Y eso es el Z12. Y ese es Z1 más Z2, ¿verdad? Si cortocircuitamos el lado 2, nos queda Z1 más Z2. Y el Z13 será Z1 más Z3, cortocircuitado el lado 3 y el lado 2 abierto. Y el Z23 será alimentando por el lado 2 y cortocircuitando el lado 3. Queda abierto el lado 1. Y tenemos entonces estas tres relaciones y las incógnitas son el Z1, el Z2 y el Z3. Así que los despejamos de aquí y nos quedan estas expresiones para Z1, Z2 y Z3. Abajo está la explicación de cada uno de los términos que recién repetimos. Bueno, obviamente que si uno después conecta cargas aquí en el lado 2, en el lado 3, puede determinar la tensión en el lado 1. Puede calcular regulación, por ejemplo. Bueno, este ejemplo lo vimos la clase pasada, el ejemplo 2 también, el ejemplo 3, este no lo hemos visto. Es un ejemplo de un transformador de un autotransformador monofásico, el cual se construye a partir de un transformador monofásico de 1 kVA, 220 volts a 110 volts. Es muy parecido al transformador que ustedes deberían usar en laboratorio cuando vuelvan a forma presencial. Bueno, este transformador, como aparece ahí, es de 1 kVA, 220 en el primario, 110 en el secundario. Y dice, si se conecta como autotransformador, se pide calcular las corrientes y las potencias en las siguientes condiciones. Esta prueba de vacío en realidad no corresponde. Se pide entonces como reductor de 330 volts a 220 volts, hacer la conexión para tener esta relación de tensiones. Entonces, si tenemos 330 aquí tenemos este enrollado a 110 y acá este de 220. Y tenemos la salida en 220, que es justamente lo que se pide en A. ¿Lo fijan? Entonces, este autotransformador pasa de 330 a 220. Aquí está el enrollado de 110 y aquí está el enrollado de 220, ¿no?, del transformador original. Vamos a calcular en primer lugar la corriente en el lado de, para el caso del transformador, en el lado de 220. Como el transformador es de 1 kVA, son 1000 dividido por 220, eso da 4,545. Y en el lado de 110, son 1000 partido por 110 en 9,091 amperes. Estos son los valores nominales de las corrientes en el lado de 220 y en el lado de 110. Este debería ser I sub 1 y este debería ser I sub 2. Bueno, conectado como autotransformador en esta forma, tenemos que el I sub H
que tenemos aquí es la misma corriente que soporta el enrollado de 110, el 2. Y esa corriente es de 9,091 amperes. Y este enrollado que tenemos acá lleva una corriente que es del lado, en la nominal del lado de 220. Y eso es 4,55. Por lo tanto, la corriente I sub X va a ser la corriente I sub H, esta que aparece aquí, más la corriente que va por este enrollado, que es 4, y tanto. Y aquí lo tenemos. Por ejemplo, I sub X es 9,091, que es la corriente que viene del enrollado de 110, más 4,555, que es la que viene del enrollado de 220. Ahí está el I sub X. Da 13,627. Por lo tanto, vamos a calcular ahora las potencias del autotransformador, porque tenemos la corriente I sub H y la I sub X. Entonces, P sub H va a ser V sub H por I sub H. 330 por 9,091. 3 kVA. O 3000 volamperes. Perdón, o 3000 volamperes. Está bien. La potencia en el lado 2 es V sub X por I sub X. V sub X es 220 volts. V sub X es 220, como decíamos, pero el I sub X es 13,627. Multiplicamos los dos valores y nos da 3 kVA también. Porque aquí no estamos considerando las pérdidas. Por lo tanto, la potencia que entra al autotransformador es la misma que sale. Y lo mismo en el transformador. Un kVA en el lado primario y sale un kVA en el secundario, sin considerar las pérdidas. Por lo tanto, fíjense ustedes, en esta conexión hemos podido sacar una potencia 3 veces la que tenía el transformador. Claro que la tensión es de 330 a 220. Y se pide en la parte A, dice, como transformador reductor de 330 a 110. O sea, este enrollado de 220 queda arriba y el de 110 queda abajo. Y ustedes van a ver que la potencia que se puede transmitir del lado 1 al lado 2, o del lado H al lado X, va a ser menos que 3 kVA. Va a ser 1,5 probablemente kVA. Y después también se pide como elevador de 110 a 330. Calcular también las potencias y las corrientes. Bueno, eso se los dejo de tarea en la parte de IC a ustedes. Bueno, estos datos de la prueba de vacío que aparecen aquí en realidad no se usan. Están de más. Veamos un ejemplo de transformadores en paralelo que no hemos visto. Tenemos aquí dos transformadores monofásicos, el A de 10 kVA y el B de 15 kVA. Son de 12 kV a 220 volts, 50 ciclos. Se conectan en paralelo, dice. Los valores de los parámetros por unidad base propia son el Z equivalente a es 0,05 con un ángulo de 60 por unidad base 10 kVA. Y el Z equivalente B es 0,06 con ángulo 60 por unidad en base 15 kVA. Porque las bases propias, ¿verdad?, para el transformador A serían en baja tensión 220 volts y 10 kVA. Y para el B sería 220 volts y 15 kVA. Esas son las bases. Bueno, aquí tenemos el circuito, si ustedes se fijan, el circuito equivalente, donde en este caso hemos despreciado la excitación, el Y sub 0, G sub C y B sub M, ¿verdad? Y podríamos considerarlo, pero podría estar esa impedancia, esa admitancia conectada aquí, a la entrada. Pero para efectos de división de corriente, lo que interesa en realidad son las impedancias equivalentes,
las obtenidas de las pruebas de cortocircuito. Entonces, vamos ahora a ver, aquí se conecta la carga en el terminal de 2, ¿verdad? Tenemos una tensión B2 que es común para los dos transformadores, que es 220. Y tenemos el I2, o el I total, ¿verdad? Y aquí tenemos las impedancias, como digo, del A y del B, y las respectivas corrientes que aporta el transformador A y que aporta el transformador B. Acá tenemos la corriente del lado 1 referido al lado 2 y el voltaje del lado 1 referido al lado 2. Aquí estamos usando, ¿cierto?, las variables referidas al lado 2. Bueno, vamos a calcular el Z base del transformador A, que son los kilovolamperes al cuadrado base dividido por los megavolamperes base. Se puede hacer de la otra forma también, ¿eh? Calculando una corriente base y después con esa corriente base calculamos el Z base como V base dividido por I base. Pero se llega a lo mismo, aquí llegamos en una sola expresión a lo mismo. En kilovolt el voltaje en el lado 2 es 0,22 al cuadrado. Y la potencia en megavolt-ampere es 0,01. Eso nos da 4,84 ohm. Luego el Z equivalente... está al revés aquí. Este es el Z equivalente a... ¿sí? Z base A, perdón, está bien. Y este es el Z equivalente a, pero en ohm. ¿No? Pues nosotros los teníamos en tanto por uno, que era 0,05, base propia. Entonces, 0,05 por el Z base de ese transformador, que es 484, nos da 0,242 ohm, que sería la impedancia equivalente en ohm del A, del transformador A. Veamos el Z base del transformador B. Es 0,22 al cuadrado, que son los kilovolts del lado 2, dividido por 0,015 megavolt-ampere, que equivale a 15 megavolt-ampere, a 15 kilovolt-ampere, ¿verdad? Esos 15 kilovolt-ampere lo estamos expresando en megavolt-ampere. Eso nos da 3,227 ohm, el Z base del transformador B. Y el Z equivalente del transformador B en ohm, entonces va a ser el Z equivalente en por unidad por el Z base de ese transformador. Y eso nos da 0,1936 ohm. Lo importante aquí es que tenemos el Z equivalente A y el Z equivalente B en ohm. Ahora, lo que tenemos que ver, ¿qué transformador se va a cargar primero? De acuerdo a lo que vimos en el tema teórico de transformadores en paralelo, la unidad que se carga primero es el que tiene menos impedancia en base propia. Si las impedancias en base propias de ambos transformadores en por unidad, si las impedancias equivalentes en base propia de ambos fueran iguales, se cargarían al mismo porcentaje. Si ponemos aquí una carga de 25 kVA, este A que es de 10 aporta los 10 y este que es de 15 aporta los 15. Pero si las impedancias en por unidad bases propias son diferentes, en ese caso el que va a aportar mayor potencia va a ser el A. Y como el A es el de menos potencia, va a ser el que va a poner el límite. Si yo coloco una carga aquí y la empiezo a variar desde 0 hasta que uno de los dos llegue a su carga nominal, el que primero va a llegar va a ser el A. Y eso es lo que se indica acá. Por eso aquí calculamos previamente el valor nominal de la corriente del transformador A, que es 45,455 amperes.
tenemos acá una condición que se cumple cuando hay dos transformadores en paralelo, dos impedancias en paralelo que representan los transformadores. Es que el voltaje en la impedancia A y en la impedancia B son iguales, están en paralelo. Y eso es lo que tenemos expresado aquí. I sub A por Z equivalente A es igual a I sub B por Z equivalente B. Como ya tenemos la corriente del transformador A, entonces despejamos de aquí la corriente del transformador B, que va a ser Z equivalente A dividido por Z equivalente a B, perdón, por I sub A. O sea, este valor, 0,242 dividido por 0,1936 por 45,455. Eso nos dice que la corriente que va a aportar el transformador B a la carga es 56,819 amperes. Calculamos la corriente total, que es I sub A más I sub B, 45,455 más 56,819. Y eso nos da 102,27 amperes. Por lo tanto, podemos calcular la potencia total ahora, que va a ser la corriente total, estoy 2 aquí, por V2. O sea, 220 por 102,27. Eso nos da 22,5 kilovolamperes. Conclusiones importantes. Bueno, que no alcanzamos a sacar la potencia de la suma de las potencias de los transformadores, porque uno es de 10 y el otro es de 15. Serían 25, ¿verdad? Pero ya con 22,5 kVA de carga aquí, ya el transformador A alcanzó su potencia nominal y su corriente nominal, obviamente. Entonces no podemos subir más la carga porque el transformador B y el transformador A se sobrecargaría. Recordemos que el B está con una carga menor al 100%. Podríamos calcular ese porcentaje. Bueno, sobre transformadores en paralelo se puede hacer también variantes de este problema. Fíjense que aquí lo que nosotros vimos el problema es más simple porque es prácticamente algebraico, no tiene complejos. Pero si nosotros, por ejemplo, cambiamos los ángulos de cada impedancia, a este le ponemos 80, por ejemplo, y a este le ponemos 60, lo dejamos tal cual, va a haber que hacer todo, si ustedes se fijan aquí, en forma fasorial, ¿ah? Considerando los ángulos de las impedancias. Entonces se complica un poco más el problema. Y la corriente va a tener otro desfase, la corriente del B. Va a tener un desfase distinto a la. Por lo tanto, al hacer la suma aquí, tenemos que hacer la suma fasorial también. Y otra cosa también importante, podríamos cambiar los datos de este problema, hacer los dos, por ejemplo, que fueran de 0,05 sus impedancias por unidad, bases propias. Pero cambiamos solamente los ángulos. A este le ponemos 80 y a este 60. Y con eso, ¿cierto? A pesar de que sus impedancias en bases propias son iguales en magnitud, pero son con ángulos distintos, también vamos a tener un problema similar al que tuvimos acá, que no vamos a poder sacar la potencia total, que es la suma de los dos bancos, ¿verdad? 25 kVA. Vamos a poder obtener una potencia un poco menor, probablemente 23, 24 kVA en vez de los 25. Lo que sí va a ser un poco más difícil acá visualizar cuál transformador se carga primero. Bueno, en principio no lo puede hacer. Suponer que el que tiene menos ángulo se carga primero, por ejemplo. Y si después calculamos la corriente del otro y esa corriente es mayor, quiere decir que era el otro que se cargaba primero. Y se puede también hacer una complicación de este problema
yéndonos al problema, al caso del transformador en paralelo aquí. Las razones de transformación sean levemente diferentes. Incluso podríamos hacer un problema sin carga en vacío y dar, por ejemplo, razones de transformación levemente diferentes. Por ejemplo, un 0,5% mayor una que la nominal y 0,5% menor la otra que la nominal. Porque la norma permite que en los voltajes nominales que se expresan en la placa del transformador, estos pueden tener una diferencia de más o menos 0,5%. Y eso significa que las razones de transformación también pueden tener esas variaciones, pueden tener digamos, ese margen de variación. Y eso significa que el A y el B van a ser levemente distintos. Estamos hablando de un 1%, por ejemplo, máximo. Pero al variar en 1% las razones de transformación, aquí vamos a obtener un voltaje que va a ser un voltaje bajo. A lo mejor 10 volt, 2 volt, depende de los parámetros, pero los ZA y los ZB son de valor bajo. Por lo tanto, esta corriente de circulación interna puede tener un valor interesante, puede llegar a ser de un 5%, por ejemplo, 2% del valor nominal de la corriente. Se puede calcular. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, que estas impedancias son diferentes y le conectamos carga, tenemos la complicación de que la corriente en la carga se reparte de acuerdo a la razón inversa de las impedancias, pero además hay una corriente de circulación interna en los transformadores que tenemos que sumar a la corriente que aporta cada transformador para saber cuál es la corriente realmente en cada transformador. Y la idea es no sobrecargar ninguno para ver cuál es la capacidad máxima que puede alimentar, ¿cierto? La carga máxima que puede alimentar este banco. Y adicionalmente se pueden pedir los diagramas fasores. Entonces, los problemas se pueden complicar bastante, ser más laborioso. Ustedes tienen que tener presente esas, yo diría, posibilidades cuando se analiza un problema. No hay que pensar que es la única opción y que si lo sacan un poquito de ese problema, ¿cierto? En este caso estamos hablando de este ejemplo. Que todos los problemas de transformador en paralelo van a ser así. Esto es lo más simple que nosotros presentamos acá, lo que estamos viendo. Porque los ángulos son iguales. Pero sí las impedancias en base propia son diferentes. Bueno, con esto terminamos en la materia de transformador monofásico. Que es lo que entra en la materia que entra en la prueba, circuitos magnéticos y transformador monofásico. Y recordemos que esa prueba la vamos a fijar inmediatamente. Sería la semana del 24, la semana del 17 al 23, semana sin clases online. Significa que son vacaciones. Es para justamente la prueba se postergó para la semana del 24 al 29 de mayo. Sí. Y esa semana entonces la pueden usar para estudiar y sacarse una buena nota en la primera prueba. Siempre en la primera prueba las notas son en general un poco más bajas. Profesor, ¿Sí? la última parte de esta PPT va a estar en la U virtual, considerando que tiene ejemplos adicionales. Sí, por supuesto voy a cambiarla.